Bueno, compañeros, compañeras, vamos a dar inicio ya con la parte de socialización del trabajo grupal. Por favor, les voy a pedir que la persona que intervenga por cada grupo comparta su pantalla, nos vaya explicando lo que desarrollaron y finalmente justamente nos comunique esos resultados del trabajo realizado. No olviden que no nos pasemos de más de 6 minutos por cada intervención, porque justamente eso nos va a ayudar a que todas y todos los grupos puedan comunicar lo que trabajaron, ¿sí? Así que por favor vamos con el grupo 1 y así vamos sucesivamente en el orden hasta llegar al grupo número 6. Grupo 1, por favor, comparta la pantalla e inicie la exposición. Buenos días, profe, ya ahorita. ¿Me confirman si ya pueden ver, por favor? Sí, ya se ve. Ya. Bueno, en la primera parte nosotros pusimos que reafirmamos que en nuestra perspectiva el trabajo social es una práctica científica con fundamento humanista que expresa esa profunda pasión por el hombre y los trabajadores sociales se toman como testigos de lo humano. Lo relacionamos con el principio ético 1.1 que nos tocó, que dice que el trabajo social reconoce la dignidad inherente de todos los seres humanos y los trabajadores sociales trabajan por relaciones de empatía y también que se deben al otro. Ahora, la segunda idea que nosotros pusimos fue que es una profesión basada en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y su capacidad de superación mediante los procedimientos técnicos propios de ayuda a los individuos, los grupos y las comunidades a valerse por sí mismos y lograr su desarrollo integral. Ahora, a este lo unimos con el punto 1.2, que habla de los trabajadores sociales que tienen y demuestran respeto por la dignidad inherente y el valor de todos los seres humanos, en actitud, palabra y hechos. Ambos están relacionados con la dignidad. Ya, el número 3. Creemos que un trabajo social que a partir de una lectura crítica de la realidad defina una praxis de intervención que se sistematice desde la cultura popular, lo que supone en la formación profesional una integración entre la teoría y la práctica realizada a partir de los valores, los estilos de vida, las formas de organización y las estrategias de supervivencia nacida de los sectores populares. Esta la relacionamos de igual manera con el punto 1.3, que habla sobre los trabajadores sociales, valoran la necesidad de diferenciación y traemos a la relación profesional nuestras historias, dolores, alegrías, valores, creencias religiosas, espirituales y culturales. Esto tomando en cuenta la idea de los modos de vida y de organización populares que son importantes en el quehacer profesional. Ya, la número 4. La responsabilidad social es la acción emprendida en pro de quienes sufren, de las víctimas, defenderlos, abrazar su causa y ayudarlos. Es un controlario práctico de la sociedad. Encierra también el concepto de ser depositario en el sentido de que todo lo que tenemos se nos ha confiado para que lo compartamos con otros y lo utilicemos a su servicio. El principio de la responsabilidad social es decisivo para una profesión como la del trabajo social. Esta la relacionamos con el punto 1.4 que habla sobre el tiempo que reconocemos las fortalezas y la dignidad inherente que poseen todos los seres humanos. Los trabajadores sociales también reconocen su propia vulnerabilidad y en este punto también se relaciona con los otros. Ya, número 5. Trabajo social comprometido con el pueblo que valora la democracia y los derechos humanos como el único sistema capaz de asegurar la participación popular y la justicia social. Este le relacionamos con el punto 1.2 de nuevo, que llama a diferenciar entre la mirada positiva e incondicional de las personas y actitudes de la gente, los comportamientos y contextos sociopolíticos y culturales que se consideren necesitan ser cambiados.
en relación a lo que hablaba aquí de la democracia, la participación popular y la justicia social. Finalmente, tenemos ser ético en el ejercicio profesional requiere un acto de sinceramiento y honestidad personal que no siempre la ética es considerada como la entendemos, que es un acto personal. Entonces, muchas veces ella es reemplazada por un esquema valorativo mediatizado por un ámbito institucional capaz de imponer a nuestra conciencia otras consideraciones. Esto lo hemos relacionado con el número 3, que habla sobre la práctica crítica reflexiva y en relación a la ética y que como trabajadores sociales, así como lo hacen las personas con quienes nos comprometemos, debe estar constantemente ligado al quehacer profesional. Ya empezó, profe. Muchas gracias. Pasemos con el grupo 2. Ya comparto, profe. Ya, profe. Bueno, en nuestras ideas, en idea 1, nosotros pusimos, es importante dotar a los profesionales del trabajo social herramientas básicas y paradigmas fundamentales para encargar su práctica. Es decir, que si la currícula del trabajo social no contempla contenidos del derecho internacional y de los derechos humanos, se limita notoriamente la forma de acción profesional. A este punto, a esta idea 1 le pusimos con nuestro principio que fue derechos humanos, que es 2.1. Los trabajadores sociales adoptan y promueven los derechos fundamentales e inalienables de todos los seres humanos, tal como lo refleja instrumentos y convenciones de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros. Ya, en nuestra segunda idea está, los trabajadores sociales enfatizan los derechos del desarrollo humano, como es la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la vivienda, a la participación política, a la democracia pluralista, a la formación de partidos políticos y a la limitación de ellos. Esto lo relacionamos con el 2.12, que dice: los trabajadores sociales respetan y defienden el principio de indivisibilidad de los derechos humanos y promueve los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La idea 3 es, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional de 1994, incorpora la siguiente declaración: el Impacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Esto le relacionamos con el 2.3, que nos dice que reconoce que la cultura muchas veces es excusa para violar los derechos humanos. Los trabajadores sociales sirven como mediadores culturales para construir consensos, encontrar un balance apropiado entre imponer los derechos humanos y defender los derechos de las personas y grupos de personas marginadas, estigmatizadas, excluidas, explotadas y oprimidas. En la idea 4 tenemos: los trabajadores sociales reconocen y valoran la existencia de una serie de organismos internacionales que trabajan en la esfera de los derechos humanos. Y lo relacionamos con el principio 2.4. Los trabajadores sociales reconocen que los derechos humanos deben coexistir con la responsabilidad colectiva, entendiendo que los derechos humanos de las personas solo pueden vivirse día a día si las personas se responsabilizan mutuamente y del entorno, y si trabajan en pos de crear relaciones recíprocas dentro de la comunidad. En la idea 5 tenemos: existen diversos organismos especializados que trabajan en temas humanos y sociales, como por ejemplo el Instituto Interamericano de Niños, la Organización Panamericana de Salud, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y naturalmente el organismo regional madre, la Organización de los Estados Americanos.
Esto lo relacionamos con el 2.5, que dice que los trabajadores sociales brindan la información a las personas sobre sus derechos y apoyan sus esfuerzos para acceder a los anónimos. Y por último, la idea 6 tenemos la Constitución Nacional amplía su proceso de reformas en el cuadro de derechos y garantías que gozan los habitantes de determinada nación, los cuales están estrechamente ligados con el quehacer profesional, situaciones problemáticas y objeto de intervención del trabajo social. Esto lo relacionamos con el principio 2.6. Los trabajadores sociales reconocen al Estado como un actor clave en la defensa y promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Gracias, profe. Muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo. Buenas tardes, profe, ya le comparto. Bueno, aquí tenemos nuestras ideas principales. Como primera idea, el trabajador social promueve la justicia social y por ello se opone y lucha contra la discriminación y opresión institucional, reconociendo como ideologías, leyes, políticas, normas y prácticas estructurales que crean iniquidades. Por ello focaliza su accionar, pero no se limita solo a estas, en aquellos que son más vulnerables en temas como discapacidad, género, situaciones socioeconómicas, etc. También los trabajadores sociales trabajan por fortalecer comunidades inclusivas que respeten la diversidad étnica y cultural de las sociedades, tomando en cuenta las diferencias del individuo, la familia, el grupo y la comunidad. Como tercera idea tenemos que los trabajadores sociales reconocen que el respeto y la aceptación de la diversidad no deben ser utilizados para expandir las fronteras del relativismo moral, al punto donde los derechos de algunos grupos de personas sean afectados. Además, que cuestiona y desafía esas prácticas culturales que limitan el pleno goce de los derechos humanos. También los trabajadores sociales tienen la capacidad de actuar junto con el apoyo de los derechos humanos en el acceso y distribución equitativa de recursos y riquezas, ya que reconoce que la desigualdad es causante de la pobreza, lo cual se convierte en una amenaza para el desarrollo humano, que repercute en un ingreso sostenible. También la Sociedad Internacional de Escuela de Trabajo Social y la Federación Internacional de Trabajo Social y organizaciones profesionales legales tienen la obligación de proteger a los trabajadores sociales que estén amenazados por el cumplimiento de su deber. Los trabajadores sociales construyen redes de solidaridad, por ello el accionar en comunidad es importante, pues potencializa cambios y sociedades inclusivas y responsables. El vínculo con los principios éticos del trabajo social. El accionar de trabajo social, más allá de suplir necesidades, está direccionado al compromiso ético de garantizar y reivindicar derechos de todos los sectores de discriminación, tomando en cuenta las diferencias. La eticidad de la praxis está conectada a la honestidad y la conciencia, dejando esquemas valorativos, un trabajo social activo que no divida su objetivo por diferentes corrientes de pensamiento, sino que valore al ser humano y su diversidad de tal forma que genere y use herramientas para ponerlos al servicio popular. Y también el trabajador social debe estar alejado del asistencialismo, ya que solo será cómplice de las estructuras de opresión y marginación. Más bien su trabajo debe estar encaminado hacia un contenido científico con compromiso humano, ético y político. Ha sido todo, profe. Gracias. Gracias. Continuemos. Ya le comparto la pantalla, profe. Ya. Dentro de la aproximación 4 tenemos las siguientes ideas.
Como en los tiempos bíblicos, como en todos los procesos de liberación, el otro excluido, el que sufre la negación de sus derechos, es el espejo para construir la propia identidad. La segunda idea nos dice que el gran aporte del mundo moderno es la valoración y el reconocimiento de los derechos humanos, la justicia, la paz y la solidaridad entre los hombres y entre los pueblos. Además, las prácticas económicas del mundo moderno impulsan únicamente el desarrollo económico condenado a vivir a muchos individuos en la pobreza, como consecuencia inevitable de los procesos generados para sanear las finanzas públicas. Necesita ser superado en base a una nueva racionalidad. La otra idea nos dice que el nuevo racismo emergente en nuestras sociedades necesita ser combatido desde los viejos principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y la última idea nos dice que algo importante que debería ser integrado e incorporado es el universo de los excluidos del derecho, como los pobres, los marginados urbanos, los niños desnutridos, los grupos étnicos, entre otros, los cuales crean un aporte importante en la comunidad interna hacia nuestro juicio. Y como principios éticos hemos puesto los siguientes. El primer principio de la Declaratoria de Principios Éticos del Trabajo Social establece el reconocer la dignidad inherente a la humanidad. El mismo se desarrolló porque, como narra la lectura, las sociedades modernas anteponen el crecimiento económico por encima de la integridad de las personas. Por otro lado, el principio 3, que promulga la justicia social, sostiene que los trabajadores sociales van en contra de la discriminación y la opresión institucionalizada en todas sus formas, ya que los sistemas políticos hegemónicos han creado una cultura de exclusión social. Por ello, los trabajadores sociales promueven prácticas basadas en los principios de no discriminación. Además, el principio 3.3 hace referencia al acceso a recursos equitativos. El punto A estipula: los trabajadores sociales defienden y trabajan en pos del acceso y la distribución equitativa de los recursos y riquezas, reconociendo que la gran desigualdad combinada con la pobreza constituye una amenaza para el desarrollo humano. En este sentido, podemos comprender a través del texto que en la sociedad existe una violación de los derechos humanos hacia la satisfacción de las necesidades, puesto que los grupos que tienen menos poder de adquisición son desvalorizados y excluidos. En ello surge el trabajo social promoviendo la equidad. Hasta ahí sería, profe. Gracias. Gracias. Vamos con el siguiente grupo. Creo que es el grupo 5, ¿verdad? Sí, profe, buen día. Bueno, de acuerdo con las aproximaciones del número 5, nosotros vamos a presentar las siguientes ideas principales. La primera idea es que cuando hablamos de derechos humanos, también lo relacionamos con la justicia social, ya que comprende las satisfacciones de las necesidades sociales básicas y la distribución equitativa de los recursos materiales. Esta idea la hemos vinculado con el principio 2.1, donde nos permite reconocer que los trabajadores sociales adoptan y promueven los derechos fundamentales e inalienables de todos los seres humanos, tal como lo reflejan instrumentos y convenciones de derechos humanos, permitiendo el acceso universal a los servicios fundamentales en las esferas de salud, educación, la igualdad de oportunidades, la protección de personas o grupos desfavorecidos. Nuestra segunda idea se refiere: para superar la exclusión social es necesario pasar por la reconstrucción del tejido de la solidaridad social, poner énfasis en el desarrollo humano, convirtiendo la pobreza social de un dato negativo en una ventaja comparativa de revertir como estrategia de reactivación la marginación social. Esta idea se enlaza con el principio 3.5, que habla respecto a la promoción de la justicia social a través de la construcción de solidaridad entre los miembros de la sociedad, las comunidades, los colegas de trabajo social y el Estado, de modo que se creen sociedades inclusivas y responsables. En cuanto a nuestra idea 3, la discriminación y prejuicios sociales son mecanismos que niegan el acceso a los derechos humanos y a la dignidad de las personas por sus diferencias, las cuales sufren rechazos por quienes predican la superioridad de los homogéneos.
Esta idea la hemos vinculado con el principio ético de trabajo social ubicado en el punto 3.1, mismo que invita al trabajador social a ir en contra de la discriminación y la opresión institucional en todas sus formas, que puede ser por algunas razones como capacidades físicas y o mentales, potencialidades, por edad, cultura, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, idioma, entre otras más. Así también es indispensable entrelazar la idea con el principio 3.2, el cual hace referencia al respeto por la diversidad, en donde el trabajador social reconoce dichas diferencias y promueve formas de inclusión, aceptación en el orden social para de esa manera garantizar el goce de derechos humanos. Nuestra idea número 4 se refiere a las relaciones de poder que constituyen un riesgo para la dignidad de los individuos porque pueden llegar a vulnerar sus derechos humanos mediante la opresión, la discriminación y la exclusión social. Los grupos de poder pueden ejercer su dominio para controlar a la población y obtener beneficios en base de la explotación. La hemos vinculado esta idea con el principio 2.3, en donde desde trabajo social se deben empoderar a las personas, grupos y comunidades para proteger su bienestar mediante una sólida base de conocimiento sobre derechos humanos, tomando en cuenta las perspectivas, las condiciones, las necesidades de las personas a las que se les ha transgredido y quebrantado sus derechos. Nuestra penúltima idea nos menciona que en el ejercicio de la función pública, al estar rodeado de muchas veces de corrupción, provoca que varios derechos sean atropellados. Entonces, de acuerdo con el principio 3.4 referido a la justicia social, se invita al trabajador social a velar por la justicia social y debe caminar conjuntamente con su ética y valores como una acción clave para desafiar estas políticas injustas y promover la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos. Y finalmente, la exclusión social es el rechazo hacia la persona pobre y marginada, sus derechos al trabajo, la sobrevivencia se les niega. En muchos casos se plantea el exterminio de las personas que son considerados inútiles. En los países desarrollados, la crisis económica afecta el bienestar de la población y por otro lado, en los países de tercer mundo, la explotación de los recursos no renovables va en aumento, como también la deuda externa. Los derechos humanos son violentados por la falta de vivienda, sanidad y empleo, en donde hemos vinculado esta idea con el principio 2.2, donde los trabajadores sociales respetan y defienden el principio de invisibilidad de los derechos humanos y promueven los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto es todo, profe. Perfecto, muchas gracias. Vamos con el último grupo. Ya se puede ver la pantalla, Lice. Sí. Ya, bueno, nos ha tocado la aproximación número 6, que trata sobre el trabajo social, que sustenta una direccionalidad hacia la búsqueda de caminos democráticos, de transformación social en un marco de justicia social y de una ética de la solidaridad. Bueno, nuestras ideas principales, la primera, pues que es fundamental la transformación de la democracia para llegar a una igualdad entre hombres y mujeres en favor de su libertad y desarrollo de una vida digna para poder tener una participación activa dentro de la sociedad. Lo hemos vinculado con el principio 3.2, que nos habla sobre el respeto por la diversidad, numeral B, que habla de los trabajadores sociales, reconocen que el respeto y la aceptación de la diversidad no deben ser utilizados para expandir las fronteras del relativismo moral, al punto donde los derechos de algunos grupos de personas, incluyendo el derecho a la vida, sean violados. Los trabajadores sociales cuestionan y desafían esas prácticas culturales que limitan el pleno goce de los derechos humanos. Como idea número 2, pues tenemos que la justicia social es primordial para la satisfacción de necesidades, oportunidades y el acceso universal a los servicios de igualdad de condiciones. Lo hemos vinculado al principio número 3, que promueve la justicia social, que nos habla sobre los trabajadores sociales, promueven la justicia social en relación a la sociedad y en relación a las personas con quienes trabajan. Como idea número 3, tenemos la reconstrucción social en la política, que conlleva una existencia de cambio de actitudes colectivas, poniendo énfasis en el desarrollo social, además de una ética solidaria en la distribución de recursos. Lo hemos vinculado con el principio número 3.5, que nos habla de la construcción solidaria, el principio 3.5 que nos habla de construir solidaridad. Ya, los trabajadores sociales pues trabajan activamente en comunidades y con sus colegas, dentro y fuera de la profesión, para construir redes de solidaridad y trabajar por cambios
y sociedades inclusivas y responsables. Como idea número 4, tenemos que el trabajo social contribuye de manera eficaz a la promoción social y humana de las comunidades, en el apoyo de los grupos y familias vulnerables en sus derechos, la asistencia de víctimas, construcción de la cultura de derechos humanos y a través de generaciones educativas. Lo hemos vinculado con el principio 3.3, que nos habla el acceso a recursos equitativos, el literal A, que nos habla sobre los trabajadores sociales que defienden y trabajan en pos del acceso y la distribución equitativa de los recursos y riquezas, reconociendo que la gran desigualdad combinada con la pobreza constituye una amenaza para el desarrollo humano. Como idea número 5, pues tenemos que desde el trabajo social se debe desarrollar un cambio en cuanto a la cultura de los derechos humanos, donde se debe de alcanzar un proceso educativo, inclusivo y priorizando a los grupos que han sido históricamente marginados. Lo hemos vinculado con el principio 5.2, que nos dice que los trabajadores sociales contribuyen con la creación de espacios y procesos significativos para la participación de las personas en la formulación de políticas. Y finalmente, nuestra sexta idea nos dice que para la disminución de las brechas sociales existentes, el punto de partida es abrir puentes que promuevan la participación acompañada de una redistribución del poder con el objetivo de alcanzar la sociedad plurinacional y libre de la que tanto se habla en la normativa. Lo hemos vinculado con el principio número 5.3, que nos habla que los trabajadores sociales promueven la inclusión de personas que están excluidas de participar o beneficiarse de recursos. Y como conclusión, pues decimos que el trabajo social pues, es una profesión que se basa en la práctica y una disciplina social que promueve el cambio y el desarrollo social. De igual manera, pues la cohesión social y los principios de justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Gracias, Lisen. Gracias a todos y a todas por su trabajo. Primero, para que notemos esta relación que tiene tanto en la intervención técnica, los derechos humanos con el trabajo social y por otro lado, con la dimensión ética de la disciplina. Si ustedes pudieron evidenciar los sustentos éticos de la disciplina, se basan en el respeto de los derechos humanos, tanto en la parte jurídica como en la parte que hemos visto de la lucha social, la independencia, las libertades y la no discriminación. Y por otro lado, también afincar la idea de que el trabajador y la trabajadora social no le dan resolviendo la vida a las personas, sino le brindan una gama de posibilidades y de consecuencias o de resultados de las decisiones que tome y le acompaña a la persona o al grupo de personas frente a la decisión que tome a través de las metodologías y los modelos que ustedes conocen y han venido desarrollando hasta ahora. Por otro lado, también relacionar cómo el trabajo social también promueve la garantía y el conocimiento de los derechos humanos en las poblaciones en momentos de luchas contra la opresión o la discriminación en situaciones de violencia, por lo que las y los trabajadores sociales deben conocer tanto en la parte técnica, es decir, conocer las normas, los derechos, y no solo de la Constitución, sino en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, lo que les asiste y lo que pueden y tienen la posibilidad de reclamar, conocer las vías en dónde, cómo, cuándo, dónde, para poder establecer rutas de protección a las personas y a las víctimas de violencia y de discriminación. En ese marco, más bien quisiera preguntarles a ustedes qué les ha parecido este trabajo de escuchar, leer, revisar y analizar, bueno, todo el trabajo que debieron haber realizado toda la semana, el foro en dimensionar cómo el trabajo social se relaciona con los derechos humanos. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué reflexiones podríamos sacar de todo lo que hemos trabajado esta semana? O lo que trabajamos hoy. ¿Qué les parece? Jimena.
Ya, considero, dicen que los derechos humanos tienen mucho enlace con lo que es el trabajo social, ya que si nosotros no garantizamos el goce mismo de los derechos humanos hacia las personas que estamos interviniendo o hacia los sectores o grupos que estamos, como ya dije, interviniendo, no vamos a poder ejercer nuestro rol ético o profesional como trabajadores sociales. Entonces, creo que nosotros debemos de tener muy en claro que para hacer un cambio, generar un cambio en la sociedad, debemos de tener muy en cuenta que el trabajo social es más que una intervención, es más que trabajar con personas, sino que debemos de hacerlo desde el sentir. Entonces, considero, Listen, que fue muy importante y por lo personal, muy enriquecedor. Eso, Listen, gracias. Muchas gracias, Jimena. ¿Alguien más? Una reflexión sobre lo que escuchamos, lo que trabajamos hoy y lo que trabajaron en la semana. Esta relación también un poco vinculando lo que hemos visto la primera y la segunda unidad de la clase, un poco más con lo que significa el trabajo social. ¿Quién se anima a hacer estos enganches? Carla. Bueno, profe, primero, más que nada, ¿no? Lo que el trabajo social siempre ha estado direccionado es como se hacía de manera más general, que ha sido suplir necesidades y los problemas sociales no existentes. Pero para que el trabajo social tenga esta vigencia, se debe siempre a la vulneración de los derechos, a la falta de acceso que tienen los seres humanos a una vida digna. Entonces, el enfoque que tiene el trabajo social en su intervención prácticamente siempre está direccionada a los derechos porque si recordamos bien, los derechos humanos han sido las luchas constantes, ¿no? Entonces siempre hay estas estructuras o en sí la sociedad la que pone estas barreras. Por lo tanto, los enfoques que tenemos, ¿no? De género, que hemos visto de la población LGTBI, discapacidades, es incluir prácticamente y reivindicar sus derechos, los mismos que han sido vulnerados, y por eso el trabajador social siempre tiene que trabajar desde esa praxis que tiene que relacionar los derechos humanos, ¿no? Porque si bien estos quizás son inherentes a nosotros, no se los respeta y por ello es la lucha siempre constante de la no discriminación, siempre fomentar la igualdad de recursos, asimismo del acceso y el respeto a esta diversidad humana debido a todos estos ¿cómo sería? Debido a todas estas restricciones, ¿no? Que han habido. Entonces, por eso creo que es muy importante y de hecho, si es que el profesional no realmente no piensa en los derechos humanos que se están vulnerando, el accionar queda prácticamente vacío, porque como recordemos, ¿no? Lo ético siempre es que se luche y que se alcance la vida digna que todos deberían tener por el mismo hecho de ser humano, ¿no? Y no ser discriminado por diferencias. Eso, profe, creo que podría aportar. Muchísimas gracias, Carla. Sí, justamente la idea de esta unidad es ir dimensionando cómo lo que hemos visto en los fundamentos, en las características, las obligaciones del Estado, los tipos de derechos que existen, las formas de igualdad y no discriminación, cómo pueden incidir a mejorar la intervención del trabajo social con las metodologías, en las técnicas y en la forma de intervención. Y es justamente de lo que señalabas tú y lo que señalaba también Jimena, justamente la necesidad de articular los conceptos, pero también desde la dimensión personal, es decir, si no desaprendemos, si no rompemos los prejuicios y los estereotipos que tenemos en lo personal, va a ser muy difícil que lo hagamos en lo profesional. Así que las repercusiones que tengamos en actuaciones profesionales prejuiciadas, discriminatorias, violentas, va a generar un perjuicio obviamente en las personas que ustedes van a estar atendiendo o generando intervención. Por eso es súper importante reflexionar, como yo les digo, desde lo personal, lo emocional, para vincularlo a lo profesional. ¿Sí? Entonces, eso sería un poco la reflexión de lo que quería que saquemos el día de hoy. Y para la próxima semana, como ustedes habrán visto en el aula virtual vamos ya a hablar un poquito más de la intervención o los enfoques
del trabajo social específicamente en ciertas áreas sobre grupos, de los grupos que hemos venido trabajando, ¿no? Trabajo social y población LGBT, trabajo social y mujeres, trabajo social y personas con discapacidad, etcétera. Así que eso es lo que vamos a ir viendo. Los grupos que tienen, bueno, todos ustedes saben que tienen están en los grupos y que tienen un caso, ¿no? Y que tienen un caso sobre cierto tipo de violencia, cierto tipo de discriminaciones, y en esta unidad tienen que reflexionar cómo intervenir desde las herramientas del trabajo social. Así que revisen las herramientas específicas del grupo que ustedes están interviniendo, las lecturas sobre trabajo social y discapacidades, en los casos de discapacidades, en los temas de mujeres, LGBT, etcétera, para que puedan tener respuestas o intervenciones más específicas, más técnicas, relacionados a derechos humanos y trabajo social, ¿ok? Entonces, esto sería lo que estaba planificado para el día de hoy. Les agradezco mucho y nos veríamos la próxima semana. Disculpe, profe, ¿se podría quedar un ratito? Quería hablar con usted al final, Claro. por favor.